Vamos a empezar esta encuesta del 1 al 10. ¿Cuán importante es la iglesia para ti? No me conteste, no me conteste. Miren usted, ¿verdad? Esto es un examen para tener una introspección. Barna, que usted sabe que se dedica a hacer encuestas en Estados Unidos, encontró que desde el 2009 hubo un declive en la asistencia a la iglesia, ¿verdad? En ese momento teníamos una asistencia del 48%. Para el 2024 ya la reducción se había sostenido en los últimos años en un 20%, ¿verdad? 20% de la gente encuestada decía que efectivamente estaba asistiendo a la iglesia, que era sumamente importante. Sin embargo, en los primeros meses, en estos 2 primeros meses del año, que es para el tiempo que él hace la encuesta, se encontró un aumento en el 12% de asistencia, o sea que está en el 32%. Eso implica un 55% de aumento en este último tiempo. Ahora bien, lo traigo porque está ocurriendo un cambio y un despertar en la cosmovisión, por lo menos en términos de Estados Unidos, como para entender nuevamente que hay que centrar nuestra vida en el Señor. ¿Por qué este tema en Puerto Rico? Aunque estoy trayendo este detalle, porque hay muchos incidentes que han estado estremeciendo a nuestra isla relacionados a violencia, al mal manejo de emociones, al no poder manejar diferencias, etcétera. Y un poco encuentro que es precisamente allí, en la vida de iglesia, donde nosotros no solamente aprendemos estos conceptos y estos principios bíblicos, sino también que los ponemos en práctica, los ensayamos, los ajustamos, y en la medida que realmente la iglesia se torna en un lugar en vez de ser nuestra identidad, creo que se traduce entonces en una falta de brújula moral para el lugar donde vivimos. Hacemos equilibrio, ¿verdad? Dentro de toda nuestra faena de vida. Y centramos nuestro corazón y nuestra mente donde debe de estar. 100% de acuerdo, definitivamente. La iglesia, la importancia de la iglesia es alta. Si lo hacemos del 1 al 10, 10. Y si hay 200, 200. Y aunque tenemos cierta población que a lo mejor está en contra con procesos, cosas, estructura, se me escapa el nombre, eclesiásticas, ¿verdad? Con ciertas Pero ya por reglas administrativas, ¿verdad? Porque... reglas administrativas, procesos eclesiásticos, y podremos diferir dentro de un proceso u otro. La realidad es que esa conexión y ese contacto, yo con la iglesia, yo en comunidad de la iglesia y mi comunidad de iglesia con la comunidad social, es tan necesaria, tan útil, tan relevante y transformadora sobre todas las cosas. Estas cosas que están sucediendo, definitivamente, los que amamos al Señor, los que vamos a la iglesia, los que reconocemos esta realidad, sabemos que es falta de Dios en sus corazones, una vida, podemos decir, desequilibrada, una vida llevada a las pasiones. La pregunta es cómo podemos seguir impactando, cómo podemos seguir influenciando, qué más podemos hacer. Y yo sé que, bueno, de este tema hemos hablado aquí hasta la saciedad, pero bueno, sé que estamos haciendo y tenemos una responsabilidad demasiado de grande. Nuestra primera responsabilidad es predicar y edificar. Según su visión, ¿qué más debemos de hacer? Me gusta mucho la visión de Jesús, porque él lo resumió bien sencillo. Él dijo: ustedes son la luz del mundo. Pues alumbra, ¿verdad? Entonces, ¿cuán importante sería la iglesia para ti si estás en el espacio? Jerry, si estás en el espacio, fuera de la tierra, ¿sería importante? En el espacio, yo pienso que hasta cierto punto, ¿no? Pues eso no es lo que dice el astronauta
Le voy a buscar el nombre porque siempre va a ser bueno que usted lo busque. Barry Butch Wilmore. Él es astronauta desde el 2000 y en una, no sé si producción pudo trabajar el video, pero de todas maneras le voy a hacer la historia. Él tiene sobre 6,000 horas entre vuelos, distintas instancias que él ha estado haciendo estas misiones a nivel espacial. Y una de las preguntas que le hace una periodista en uno de sus regresos a la Tierra le dice, mire, nosotros hemos notado que usted se conecta con las reuniones de la iglesia aún en el espacio. ¿Por qué usted hace eso? Y él dice, mire, ¿cómo? Cuando le hace la pregunta dice, ¿cómo no hacerlo? Si es que eso es parte central de mi vida. La iglesia es parte de mí. Es Jesús. Él se relacionaba desde allá, ¿verdad? Desde allá. Ahí las imágenes. Y lo relacionaba desde allá con la iglesia. No, incluso ofrendaba y todo. O sea, él dijo, para mí es demasiado importante ofrendar, tener el compartir con los hermanos de la iglesia. Y este hombre es sumamente... Podremos escuchar, o bueno, tener la imagen ahí. Sí, y este hombre, si algo es característico y por lo que se le conoce es por su fe en Dios. Y entonces él aprovecha y dice, mire, cuando conoce al Señor Jesús que murió por mí, él básicamente en un minuto hizo una predicación y dijo, y para mi familia, ese estado de saber que Dios está en control, que tenemos que tener en contentamiento, que no siempre la cosa va bien, pero Él va a hacer que obre para bien. Entonces ves cómo hay una ilustración, usted se va y busca, este hombre es sumamente preparado y te das cuenta, aún en el espacio, cuán esencial es porque nosotros somos la iglesia. Y yo creo que quizás de alguna manera hemos abrazado una dicotomía, podría decir, entre quién soy yo y quién es la iglesia, obviando la realidad de que nosotros somos una parte esencial de la iglesia y que por tanto, cuando nosotros dejamos de congregarnos, una parte esencial de la iglesia no está allí, no está constituida. Entonces, debo entender que en base a la encuesta que usted comenzó explicando, aumentó ese interés por la iglesia o esa asistencia. Ok, ¿eso vino de forma silvestre, provocado por la situación que vivimos? ¿O la iglesia hizo algo para que eso sucediera? Porque es bueno saber si estamos haciendo lo que hay que hacer. O eso vino simplemente, la gente dijo, mira, yo tengo una situación tan difícil que yo voy para la iglesia. Pero no necesariamente la iglesia esté haciendo lo que se entiende se debe hacer para que eso ocurra. Pues mira, la realidad es que la encuesta no lo recoge. Nosotros sí podemos hablar, ¿verdad? En el ámbito político en Estados Unidos, donde ahora se está haciendo un énfasis en lo que son las raíces, ¿verdad?, de la nación, y en ese sentido pues ves que la gente está orando, ves que verdad, el primer dignatario menciona a Jesús como que es el voz, etcétera. Así que yo creo que también eso de alguna manera puede tener algún tipo de influencia, pero al final del día la cosa se está poniendo sumamente crítica y entonces tú vuelves a tu base. Ahora quiero compartirles brevemente una encuesta local, ¿verdad? Porque ya fuimos a Estados Unidos. Ahora me pareció muy interesante que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico cada 5 años hace una encuesta mundial de valores, ¿verdad? Participa Puerto Rico ahí. Y en el año 2018, sobre los valores religiosos, encontró lo siguiente, y lo voy a leer directamente del documento. Usted lo puede encontrar en las redes. Un 83.8% de las personas en Puerto Rico considera que Dios es muy importante en sus vidas. ¿Cuánto por ciento? 83%. Esto es bien importante que lo tengamos, porque si es así, ¿cuál Dios? ¿Cómo es el Dios que ellos conocen? Porque para la violencia y las dificultades que tenemos a nivel de isla, pero también entre familias, etcétera, pues esto no se refleja, ¿verdad? Entonces, una alta proporción de las personas creen que en los principales aspectos de los valores religiosos, por ejemplo, un 96.9% cree en Dios. 96.9%. Y un 85.9% cree en la existencia del cielo, mientras que el 71.4% cree en la vida luego de la muerte. ¿Cómo será esa vida en la que creen? ¿Habrá juicio o no habrá un juicio por las obras? Nos hace pensar, ¿verdad? Sí. Yo veo ahí Esteban ahí, estamos, ¿verdad?, reflexionando.
Un 37% entiende que cuando la religión y la ciencia entran en conflicto, la religión siempre tiene la razón. Pero es cuánto, ya ahí bajó, un 37%. Cuando la realidad es que cuando vemos la Biblia nos damos cuenta que muchas de las cosas científicas se confirman en la Biblia. De igual forma, un 83.4% de las personas está en desacuerdo con la premisa de que su religión es la única aceptable. Y eso está bien, si como quiera estamos hablando del mismo camino, pero ¿verdad? Hay que verlo. Ahora bien, esta parte para mí es importante, y es que sobre el significado básico de la religión, un 90.1% describe como hacer el bien a la gente. Que la fe, vamos a traducirlo así, que la fe es hacerle bien a la gente por encima de cumplir las normas y ceremonias religiosas. Y aquí me trae una inquietud, y es que nosotros los que profesamos la fe cristiana entendemos que el único camino al Padre es Jesús. Y cuando hablamos de dogmas, que hablamos de que tenemos que reconocerlo como Salvador, etcétera. Y si mi fe es simplemente hacerle bien a otros, pues realmente Jesús no es importante. Y si Jesús no es importante, entonces entramos en un estado humanista. ¿Será que hemos creado un Dios conforme a nuestra imagen y semejanza? ¿Será por eso que si mis necesidades o lo que yo quiero, mis aspiraciones, mis sueños no están cumplidos, no tengo tolerancia, y entonces puedo darme permiso para yo tomar la justicia por mis propias manos, no reconocer o validar la posición del otro? Entonces yo veo a la iglesia como esa brújula moral que somos nosotros, ¿verdad? Como para poder alumbrar. Y me parece que como este astronauta hace, siempre vamos a tener oportunidades. Y cómo es que en el caso de él, su devoción, porque ni siquiera era que él estaba predicando, él estaba dando informes sobre su gestión en el espacio, pero su devoción grita, ¿verdad? Y en ese sentido, la diferencia cómo él se conduce y cómo conduce a su familia llama la atención, y es lo que abre la puerta para entonces poder introducir el evangelio. Vuelvo entonces, en el caso de nosotros, si nosotros vemos la reunión de la iglesia no como algo que es parte esencial de nosotros, tampoco como que tiene un valor que nos añade, que es esencial para nuestra vida, entonces cuando vamos allí y nos sentamos, ¿realmente estaremos creciendo en lo que es mi identidad? ¿Estaré adquiriendo verdaderamente el diseño de Dios para poder alumbrar debidamente a este mundo perverso, malo, violento y confundido, ajeno al Señor? Esas son cosas que nos tenemos que plantear, porque muchas veces decimos, es que tengo que hacer balance. Bueno, si tenemos que hacer balance y usted suma las horas en que usted se congrega, va a notar que tiene un desbalance. Mi hermano y mi hermana tiene un desbalance cuando usted compara las horas que dedica al trabajo, las horas que dedica a la familia, bueno, las horas que dedica al descanso, y usted mira cuánto de ese tiempo realmente es lo que usted dedica. Pues tenemos que ser balanceados, a ver qué hacer ajustes. Y no un ajuste religioso, sino un ajuste intencional, ¿verdad? El Señor nos constituyó, ¿verdad? Fue Jesús el de la idea de la iglesia. Y fue Él el que dijo, mire, ustedes son la luz del mundo. En la medida en que ustedes se amen, la gente va a creer que realmente el Padre me envió. Yo les he dado la autoridad, la gloria que me dio el Padre para que sean uno, así como el Padre y yo somos uno. Estamos aquí en Cristianismo 101. ¿Qué nos está pasando cuando estamos decidiendo entonces adoptar posiciones que son fundamentales a nuestra fe? Porque no estoy hablando de opiniones, ni opiniones políticas, ni cómo hago el arroz con gandules, si le echo jamón o si le echo aceituna. No estamos hablando de eso. Ahí lo esencial sería, vamos a comer arroz con gandules, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Pues eso es distinto. Pero en este tiempo, yo creo que como nunca antes, nosotros tenemos una responsabilidad, pero tuve que llegar a la conclusión que quizás no la entendemos porque no nos hemos sentado a reflexionar sobre quiénes somos en el Señor. Y el uno no saber quién es, pues le impide a uno ejecutar la función a cabalidad y le impide a uno asumir la responsabilidad. ¿Será, estoy
yendo por esa última línea que mencionó, ¿será que nuestra función no está cumpliéndose a cabalidad por ciertas diferencias a veces triviales, y que lo importante como cristianos y como gente de Dios, esas cosas triviales nos alejan tanto y nos dividen tanto, que lo que nos debe de unir y lo que nos debe de motivar a continuar, que es esa esencia de Dios, esa identidad en Cristo, pues al dividirnos esas otras cosas, pues no cumplimos efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? En ese sentido, porque quizás se nos olvida que en este camino hay un precio. Y voy a hablar, por ejemplo, usualmente las reuniones de oración en la iglesia son esas a las que menos las personas van. Pero no me refiero, lo uso simplemente para ilustrar lo siguiente. ¿Cuánto tiempo de oración en términos de nosotros de verdad sacar? No es yo presentar mis peticiones, ¿verdad? Que eso es como tener una lista y decirle, Señor, tú sabes que está... No. Ese tiempo de diálogo, ese tiempo de compartir, meditar en las escrituras, como para uno crecer. Cuando ves a Jesús te das cuenta que mientras más tiempo Él pasaba con la gente, más tiempo dedicaba a la oración. Por eso mismo, porque si no, humanamente iba a entrar entonces en las diferencias que no eran tan importantes, en lugar de concentrarse en el amor del Señor y realmente el camino al Padre.